Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es la idea? ¿Se me escucha bien? No quiero gritar mucho porque Sí, no me a ver, se voy. escucha bien. ¿Sí? Bueno. ¿Qué temas vamos a ver entonces? ¿Sí? Vamos a ver las funciones generales del aparato gastrointestinal. Vamos a hablar de la histología general del tracto gastrointestinal y después vamos a desglosar y vamos a ir viendo cómo es la histología del estómago, del intestino delgado, del colon, un poquito de lo que es la parte rectonal, lo que vamos a tocar en general con la fisiología, nomás no vamos a entrar tanto en detalle. Y por último, que para mí es lo más interesante, que es hablar de la regulación del apetito. Bien, entonces, el aparato, el aparato gastrointestinal van a ser una serie de tubos, ¿sí? Que va a ir desde la boca hacia el ano, ¿sí? Se puede considerar como que es un tubo compuesto por paredes y que en ciertas partes, por ejemplo, se va a dilatar como en el estómago y va a adquirir funciones específicas. A este tubo le tenemos que agregar que va a medir aproximadamente 10 metros de largo, o sea, desde la boca hasta el ano tenemos 10 metros de largo. Por lo general, ¿sí? Esta medida, siempre y cuando hablemos de un adulto, en un pediátrico va a ser mucho menor. Y a este tubo de 10 metros se le van a añadir lo que está señalado ahí, que son glándulas anexas, que las dos glándulas exócrinas principales del aparato gastrointestinal son el páncreas, que está acá, y el hígado, ¿sí? Ambos encargados en el proceso de la digestión. ¿Por qué digo las dos principales? Porque como vamos a ir viendo, existen glándulas más chiquititas, inclusive hay glándulas que son unicelulares, que están compuestas solamente por una célula, que se van a encontrar en las paredes del tracto gastrointestinal. El ejemplo que seguramente habrán leído, habrán escuchado de histología, son las, por ejemplo, glándulas de Brunner, ¿sí? Entonces, las dos glándulas principales más grandes son el hígado y el páncreas, pero hay otras glándulitas que se van a encontrar en diferentes segmentos que nos van a colaborar las funciones de las anteriores. Funciones por lo general va a tener el aparato gastrointestinal y es, uno, la motilidad, ¿sí? Ustedes dicen, obvio, sí, pero la motilidad per se es una función que se va a encargar tanto del progreso, es decir, que el alimento pase de la boca hacia el ano, y en cada segmento vamos a explicar cómo es esta motilidad, por eso les aclaro. Y el otro movimiento que puede llevar a cabo, además del progreso, es el de mezcla. Esto se ve sobre todo a nivel del estómago, en donde con ciertos movimientos, gracias a cierta capa de la pared, puede hacer que el alimento, en lugar de progresar, quede dando vuelta y vuelta y vuelta en el mismo lugar, y de esta manera se genera una mezcla necesaria para la digestión. También se produce un poco esto en el resto del intestino, pero donde más por ahí lo vamos a ver es a nivel del estómago. La otra función es la secreción, ¿sí? El aparato gastrointestinal va a liberar en diferentes niveles, un poco esto lo vimos en bioquímica, diferentes sustancias que van a hacer que los alimentos se disuelvan, ¿sí? Que se mezcle y que se forme el quimoácido, ¿sí? Y de esta manera producir la alteración de ese alimento necesario para llevar a cabo la siguiente función, que es la digestión. ¿En qué se basa la digestión? En estas partículas grandes que contienen el alimento, generar partículas más pequeñas. Esto también lo vieron bien en detalle en bioquímica, acá lo vamos a volver a ver, así que no se asusten si muchas cosas las volvemos a ver. Si las tienen un poquito más frescas, mucho mejor, tienen más aceitado el tema. Pero básicamente la digestión se lleva a cabo principalmente en el estómago, ¿sí? Después se lleva a cabo la absorción en principalmente el intestino delgado, y específicamente, si ustedes ¿se acuerdan qué parte del intestino delgado es donde se lleva a cabo casi que el 90% de toda la absorción? El duodeno. Exactamente, en el duodeno, ¿sí? En el resto del aparato gastrointestinal también se pueden absorber ciertas cosas, por ejemplo, agua en el colon, iones en el intestino, en el ilion, pero principalmente la absorción, si ustedes tienen que jugarse por una zona, es el duodeno. En el estómago también se puede producir la absorción, por ejemplo, el alcohol se absorbe en el estómago. Por eso cuando tomamos alcohol y no comemos nada, como que nos pega más rápido. Bien. Y por último tenemos la excreción, en las cuales todos esos materiales que nosotros no absorbemos por
alguna razón, ya sea porque no se puede digerir o porque lo consumimos en exceso, se va a eliminar a través de la materia fecal. Este cuadrito que le puse acá, anótenlo, ¿por qué? Porque después, a lo largo de las clases, nosotros vamos a ir desarrollando en este orden. O sea, después, la clase que viene, vamos a dar motilidad y vamos a dar secreción. Y después, en la última clase, damos digestión, absorción y la excreción. ¿Sí? Simplemente para que vean que este es el orden en el que vamos a seguir las clases. Bien, después del pantallazo general seguimos entonces con la histología general. Les dije que el aparato gastrointestinal era un tubo. Este tubo tiene paredes. Estas son las paredes del tubo. Acá está la luz. La luz nosotros le decimos a todo lo que es la parte de adentro que se forma un espacio, ¿sí? En donde va a pasar los alimentos. Y este tubo es común, ya sea tanto para nivel del esófago como para el ano. Siempre es un tubo que tiene capas. Y siempre se respeta esto que lo voy a mostrar ahora. Siempre se va a respetar que la pared tiene 4 partes, ¿sí? La primera parte, voy a ir nombrando de interno a externo, ¿sí? La primera parte es la mucosa. Siempre va a tener mucosa el aparato gastrointestinal. Esta mucosa, a su vez, va a tener diferentes partes. Tenemos un epitelio, que les voy señalando acá en el dibujito. El epitelio en este caso sería esto, que son las celulitas que están encargadas por lo general de la absorción. Este epitelio está apoyado sobre un corion, que la otra forma de llamar al corion es lámina propia, ¿sí? Entonces tenemos, perdón, tenemos al epitelio y tenemos acá a la lámina propia, o corion, ¿sí? El doctor Loin lo que utiliza como palabra para hablar de la lámina propia es corion, cuando habla de la aparato gastrointestinal. Y por último, tenemos la muscular. Pero fíjense que se llama muscular de la mucosa, ¿sí? Que es una capa muscular que se encuentra bien abajo, es decir, es la tercer parte de la mucosa, en el límite entre mucosa y submucosa. Es importante que la digan muscular de la mucosa y no solamente muscular, porque después vamos a ver que hay otra muscular que se llama externa, ¿sí? Estas son entonces lo que denominamos como mucosa. Le sigue la submucosa, que como su nombre lo dice, está por debajo de la mucosa, que como característica general tiene que hay abundantes vasos sanguíneos por donde las sustancias absorbidas pasan a la circulación. Y otra característica muy importante es que contiene glándulas. La mayoría de las glándulas que van a secretar su contenido hacia la luz se encuentran en la submucosa. Esto era lo que yo les dije. Hay 2 glándulas principales en el aparato gastrointestinal, que son el hígado y el páncreas, y después hay otras chiquititas, como esta que vemos acá, que colaboran. ¿Y en dónde están ubicadas las glándulas? En la submucosa. Y acá les hago una pregunta un poquito relacionada con anatomía, que nosotros encontrábamos a nivel de la submucosa, que lo veíamos en neuro. ¿El plexo nervioso puede ser? Perfecto, ¿sí? Encontramos neuronas, que esas neuronas van a formar un plexo que se llama plexo submucoso, porque se encuentra en la submucosa. Ese plexito que lo vimos en anato, básicamente lo vamos a volver a ver, toda la parte de nervios, en la clase que viene de motilidad, ¿sí? Pero acuérdense que el plexo submucoso de Meissner se encuentra en la submucosa. ¿Qué función va a tener ese plexo? Estimular a la glándula a que secrete si se activa el parasimpático o que no secrete si se activa el simpático. Entonces, acuérdense, en la submucosa, ahí está, marcadito, está la glándula y el plexo submucoso que le estimula o le inhibe a la glándula. Seguimos con la muscular Adri, externa, pregunto, ¿sí? ¿es el de Overwatch o el de Meissner? En este momento no me acuerdo cuál era Auer y cuál es Meissner. Ok. Mm, Díganle Submucoso submucoso más. y al otro le vamos a decir miotérico y después cuando termine la clase lo voy a chequear, ¿sí? Me parece que es el plexo de Meissner, pero puedo estar confundido, así que díganle submucoso. Bien, la tercera capa es la muscular externa. Yo les dije,
esta muscular se llama externa para diferenciarla de esta otra capita finita, muy finita que estaba en la mucosa, se llama muscular de la mucosa. En esta muscular es mucho más gruesa, muchísimo más gruesa, y es lo que le da esa característica de ser durito a el tubo, ¿sí? Todo lo demás es como una contextura, de una textura más blanda, ¿sí? Esto es lo que le da la parte más firme, y sobre todo la capa muscular es la que me va a generar los movimientos, ¿sí? La capa muscular la vamos a dividir en dos. En una capa interna, que la llamamos circular interna, que las fibras están dispuestas en sentido circular. Y otra que se encuentra externa, que es la capa muscular longitudinal externa. Es decir, las fibras están en forma longitudinal. ¿Por qué es esta división? ¿O por qué importa saber cuál es la interna y cuál es la externa? Porque la capa circular interna, cuando se contrae, genera el movimiento que les expliqué de mezcla. En ese mismo lugar se mezcla el alimento. En cambio, la capa muscular longitudinal es la que genera el movimiento de progresión, que el bolo vaya avanzando a través del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y como les dije antes, en esta capa muscular existen neuronas también que van a formar un plexo que se va a llamar plexo mioentérico. ¿Por qué? Porque está en el músculo del intestino, entonces mioentérico. Tanto el plexo mioentérico como el submucoso, es decir, Auerbach y Meissner, ahora chequeamos cuál es cuál, se van a encontrar van a formar parte de lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Bien, y por último, la última capita es la serosa barra adventicia. ¿Por qué les pongo esto? Porque dependiendo la porción la porción del tracto gastrointestinal donde nos encontremos, va a haber serosa o va a haber adventicia. Esto nosotros un poco lo vimos en anato, decíamos que por ejemplo el esófago no contenía serosa, sino que tiene adventicia. En cambio, el estómago sí está rodeado por una serosa, ¿sí? La serosa es una capita de células, que es una capa unicelular, que se llama células mesoteliales. En cambio, la adventicia es un límite que no está bien definido entre un órgano y el otro, ¿sí? Por ejemplo, el esófago. Entonces, este cuadrito que les pongo acá es las partes en común que va a tener todo el aparato gastrointestinal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Algo que me olvidé es, en la submucosa, además de vasos y nervios, ¿qué nos está faltando? Vasos sanguíneos, nervios y... Los vasos linfáticos. Excelente, los vasos linfáticos, ¿sí? Claramente si hay un cáncer acá se va a diseminar por eso. Bien, seguimos entonces. Ahora, ¿qué pasa con el estómago? El estómago, como les dije hoy, es una dilatación nomás del tubo digestivo. En una parte, el tubo digestivo, esto lo vimos en neurología, se dilata y va a formar esta estructura que es el esófago, donde superiormente se va a continuar, o es una continuación, mejor dicho, del esófago, y distalmente se va a continuar con el duodeno. Nosotros en anatomía veíamos que dividíamos al estómago, teníamos la curvatura menor, curvatura mayor, y esto sí importa en fisiología, dividirlo en 4 partes, ¿sí? Perdón, en 5 partes. El fundus, que es esta parte de acá arriba, como es la cabecita. El cardias, que es la porción que le sigue inmediatamente a el esófago. En la unión del esófago con el estómago se encuentra un esfínter muy importante que se llama esfínter esofágico inferior. Todo esto que vemos acá es el cuerpo gástrico, esto es el antro pilórico y esto finalmente es la porción pilórica o píloro. Y en el límite de duodeno y píloro existe otro esfínter que se denomina esfínter pilórico. ¿Ustedes entienden lo que es un esfínter? ¿O tipo, el concepto lo conocen? Si alguien no, dice no. Porque por ahí yo doy por hecho que saben lo que es el esfínter y no saben lo que es. El esfínter es como es una estructura muscular que lo que hace es genera un cierre, es decir, el esfínter se contrae y hace que, por ejemplo, el contenido gástrico no vaya al esófago, o se cierra acá y hace que el contenido gástrico no vaya al duodeno. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, tenemos lo siguiente.
Esto es una estructura de la pared del estómago. ¿Qué tenemos hasta acá? Tenemos las mismas capas, mucosa, submucosa, muscular externa y serosa, ¿sí? Dijimos que en el estómago sí hay serosa. La mucosa no tiene ninguna particularidad en la submucosa, ¿sí? En la mucosa sí y en la muscular sí. ¿Qué tenemos en la mucosa? La mucosa, dijimos, tiene el epitelio, tiene la lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio lo que hace es se introduce, es decir, se va para adentro y forma estas estructuras que se llaman fosetas o criptas, ¿sí? Estas fosetas, que está mejor dibujado de este lado, van a contener a esas celulitas que forman parte del epitelio. Y esta foseta va a funcionar como una glandulita, en donde cada una de las diferentes células que componen a la foseta van a secretar su contenido acá adentro, y desde acá adentro va a salir hacia la luz, ¿sí? La lámina propia siempre se mantiene, ¿sí? Acuérdense, la lámina propia es este límite que está acá por debajo de la célula, que dijimos se llamaba corion, y la muscular de la mucosa, que también es la misma y no tiene ninguna particularidad. La submucosa no tiene ninguna particularidad tampoco, pero fíjense lo que pasa a nivel de la muscular externa. Yo les dije que siempre hay dos capas, la circular interna y la longitudinal externa. Acá se cumple eso, solamente que hay una capa más, ¿sí? Que es más interna y se llama oblicua, ¿sí? Es la capa muscular oblicua. Entonces, la muscular externa en el estómago tiene tres partes: oblicua, circular y longitudinal externa, ¿sí? Estas dos siempre se mantienen, se le agrega solamente la oblicua. Y por último que tenemos la serosa, que dijimos que o es serosa o es adventicia, en el estómago es serosa, en el esófago es adventicia. Muy bien. Un Adri, poquito, ¿sí? ¿y la oblicua qué función tiene? A diferencia de las otras. La oblicua lo que hace acá es reforzar el movimiento de mezcla que tiene el estómago, que por ahí las otras partes no la tienen. Es decir, yo al comienzo, por ahí vos entraste justito después que dije esto, hay dos movimientos en el tracto gastrointestinal, uno es el de progresión y el otro es el de mezcla. El de mezcla sobre todo se produce en el estómago, o sea, ustedes comen y constantemente el estómago está cerrando los dos esfínteres y moviéndose, cosa que se mezcle la comida con los jugos estomacales. Entonces, esta oblicua lo que hace es ayuda a generar ese movimiento de mezcla junto con la circular. Bien, ¿se entendió? Sí, sí. Bueno, y siguiendo con la foseta, díganle foseta, vamos a ver que está compuesta por diferentes células, ¿sí? Una foseta normalmente va a tener tres partes: el istmo, que es esta parte de acá, el cuello y la parte más distal, o sea, en realidad es la parte más de abajo, por decirlo así, se encuentra la base de la glándula, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo les dije que la foseta funcionaba como una glándula gástrica, porque existen diferentes células que van a secretar su contenido y este va a salir hacia la luz. ¿Qué células encontramos nosotros a nivel de la foseta que ustedes tienen que saber? Las células que están en rojo, en este dibujito, son las células mucosas del cuello, ¿sí? Que fíjense qué característica tienen. Sobre todo se encuentran a nivel del cuello. ¿Y qué secretan? Moco. ¿Por qué secretan moco? Porque en el estómago se genera eh, claramente el ácido clorhídrico, que forma parte de lo que se llama jugos gástricos, el cual es muy ácido, ya lo vimos en el estado ácido base. Entonces este moco lo que hace es proteger a las células de que el mismo ácido clorhídrico no la lastime. No es la única célula mucosa que hay, existen otras células mucosas, pero las más abundantes son las mucosas del cuello. Fíjense que hay células mucosas también a nivel de la base. Y hay células mucosas que se denominan superficiales, que son todas estas que aparecen acá en amarillo. Entonces, hay dos células mucosas que secretan moco para contrarrestar el efecto del ácido clorhídrico, que son las superficiales, y las del cuello, que se encuentran principalmente en el cuello, pero también están en el resto de la glándula.
La otra célula que está es la más importante de todas y no tienen que olvidarse, son las que están en color anaranjado, que son las células parietales. Esto no tienen por qué saberlo, por ahí lo vieron en esto, pero no necesariamente se tienen que acordar. ¿Se acuerdan o alguien sabe para qué servían las células parietales? Secretan el ácido clorhídrico. Perfecto, secretaban el ácido clorhídrico y también secretan una Ah. sustancia que se llama renina gástrica. Por último, bueno, siguiendo con las células, existen otras células intercaladas acá que no aparecen, pero las vamos a considerar como dentro de las colores verdes, que son las células principales, que secretan el factor intrínseco, ¿sí? ¿Qué pasa con las celulitas que están en verde? Se llaman células neuroendocrinas. ¿Qué quiere decir que son células neuroendocrinas? Quiere decir que son células que se van a encargar de secretar hormonas y funcionan como glándulas unicelulares, ¿sí? ¿Qué hormonas conocen o piensan que puede secretar el estómago? ¿Serotonina puede ser? Bien, la serotonina en general, sí. ¿Otra, más importante? Gastrina. La gastrina, excelente. La célula, por ejemplo, que secreta gastrina es la célula G, que entra dentro del grupo de las células estas que están en verde, ¿sí? O neuroendocrinas. Otro tipo de sustancia que pueden secretar las células neuroendocrinas del estómago es, por ejemplo, les dije hoy la renina gástrica, la serotonina, puede secretar también, algunas pueden llegar a secretar colecitoquinina, ¿sí? Pero en general la principal función es secretar gastrina, y a esas células se las llama células G. Por último, tenemos estas celulitas que están en un color celestito más clarito, que se llama stem cell, que la otra forma en la que la pueden encontrar es como células madres, ¿sí? Que son las encargadas de secretar de sintetizar todas las células anteriormente vistas. Y todas las células que están en un color, ¿qué sería este color? Violeta, ¿sí? Son las que se llaman peptic cell o células principales. Ahora, esta parte lo vamos a ver en detalle junto con la partecita, cuando veamos en realidad secreción, pero acuérdense que la principal célula, la que tenemos que estudiar, es la que se encarga de secretar el ácido clorhídrico, ¿sí? Esto es muy importante y siempre se pregunta. Bien, vamos con el intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado se dice que es un tubo que tiene 7 metros de largo, es decir, desde el píloro hasta la unión de la válvula iliocecal, hay 7 metros, de los cuales se divide en 3 partes, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion, ¿sí? El duodeno, de los 7 metros que tiene el intestino delgado, el duodeno abarca solamente 25 milímetros. Solamente las 4 partes que veíamos en anato solamente tienen 25 milímetros. Siguiendo al duodeno continúa el yeyuno, y después del yeyuno continúa el ilion, que el ilion se termina, o se continúa, mejor dicho, con lo que corresponde al ciego. Hay una válvula entre medio, se llama iliocecal, y después pasamos a hablar de lo que es intestino grueso, ¿sí? Pero por lo general se dice que tiene 7 metros, y de esos 7, 25 centímetros nomás el del duodeno, considerando que ahí es donde se absorbe casi todo. De las 4 capas de la pared intestinal, la muscular externa y la serosa acá no tienen particularidad, es decir, no tienen nada que estudiarse de importante de esa capa, pero sí hay una diferencia acá con la mucosa y la submucosa. Es decir, las 2 primeras capas tienen particularidades, las otras no. Fíjense, serosa y muscular propia, o sea, las últimas 2 no tienen nada, pero fíjense lo que pasa con la mucosa y la submucosa. Presentan abundantes pliegues que se llaman microvellosidades, vellosidades y pliegues de Clerkin. Es decir, la parte del aparato gastrointestinal que más vellosidades tiene es justamente el intestino delgado. ¿Y por qué creen que tiene muchísimas vellosidades esta parte? Porque se encarga de absorber. Tal cual, ¿sí? Hasta ahora no veíamos vellosidades, veíamos el esófago, que no tiene ninguna característica en general, es un epitelio plano simple estratificado no queratinizado. El estómago, que tenía las fosetas, que no eran
de esta forma, ¿sí? No eran vellosidades, sino que se hundían, y a partir de acá sí vemos las vellosidades. Y eso tiene que ver con la superficie de absorción. El intestino delgado, se dice, tiene una superficie de 200 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que la superficie en la que va a estar en contacto el bolo, o sea, es decir, todos los alimentos que nosotros consumimos, es de 200 metros cuadrados. Es como que nosotros estiremos el intestino que va a estar en contacto con los alimentos y son 200 metros, o sea, es increíble, ¿sí? Pero recordemos que solamente tiene aproximadamente de 5 a 6 centímetros de diámetro y 7 metros de largo. Entonces, ¿cómo hacemos esos 200 metros cuadrados? Y la respuesta está en justamente esas vellosidades. ¿Qué se tienen que llevar de acá? Que el intestino, como tiene que absorber mucho, tiene que asegurarse que esté en un amplio contacto con los alimentos, y para eso aumenta su superficie de absorción. Y para llevar a cabo lo hace por medio de 3 mecanismos que tienen que saberlo. Primero, es gracias a las microvellosidades de la superficie de los enterocitos, ¿sí? ¿Se acuerdan que el enterocito, que es la célula que compone la mucosa, o sea, el epitelio del intestino, tiene como una superficie, la parte apical, tiene como todas unas onditas que se llaman microvellosidades. Esas microvellosidades aumentan 20 veces la superficie de absorción. Por otro lado, tenemos a las vellosidades, que son protrusiones ahora de la mucosa y que aumentan 10 veces. Esto es lo que le dije. Esto es un enterocito y estas son las microvellosidades. Fíjense, micro. Están en la parte apical y gracias a que tiene esto, aumenta o puede absorber 20 veces más a que si no lo tuviera. Si esto fuera plano, sería 20 veces menos. Y por otro lado, además de tener estas celulitas con estas microvellosidades, la mucosa, acuérdense, epitelio, corion, esto es muscular de la mucosa, toda esta mucosa se pliega y va a formar lo que se denomina como vellosidad. Y entre medio se forma una cripta, ¿sí? Entonces, esto de acá aumenta 20 veces la superficie de absorción y esto de acá aumenta 10 veces la superficie de absorción. ¿Me siguen hasta acá? Sí, ahora. Bien. Y el tercer mecanismo es gracias a lo que se denomina pliegues de Clerkin, que son pliegues o protrusiones, pero de la submucosa. Esto es una protrusión de la mucosa. Ahora va a protruir lo que está acá abajo. Esto aumenta 2 o 3 veces nomás la superficie de absorción. Esto es un pliegue de Clerkin. Esto es la submucosa que se pliega y forma esto que se llama pliegue de Clerkin. Esto que está acá es la vellosidad, que era una protrusión de la mucosa, y en la puntita, que no lo podemos ver, están las células con las microvellosidades. Entonces, pliegues de Clerkin aumentan 2 a 3 veces la superficie de absorción, las vellosidades aumentan 10 veces la superficie de absorción, y las microvellosidades, que acá no lo podemos ver, aumentan 20 veces la superficie de absorción. Esto hace que el intestino, que tiene 7 metros de largo, tenga una superficie de absorción de 200 metros cuadrados, y de esta manera podamos llevar de manera correcta la absorción de las sustancias. El ejemplo típico de esto, que cuando no se cumple, es en el caso de los celíacos. Los celíacos, un poquito complejo, pero básicamente los linfocitos le atacan a estas vellosidades y las destruyen. Entonces el paciente celíaco no puede absorber los alimentos de manera correcta y bueno, tiene un síndrome de mala absorción, tiene desnutrición, tiene diarrea porque no puede absorber. Pero acuérdense que estos 3 mecanismos, porque es lo que el doctor Lai generalmente hace hincapié en la clase. Muy bien, entonces, Adri, una pregunta. sí. Con el tema de los celíacos, ¿pero por qué pasa más con los o sea, hidratos? Es lo que no pueden más que nada absorber, o en general nomás. No puede absorber, cuando se lesionan las microvellosidades, no puede absorber nada. El problema es, lo que hace que el cuerpo ataque a las microvellosidades es cuando consume TAC. Si él no consume TAC, el cuerpo no destruye las microvellosidades. Pero cuando él consume TAC, el cuerpo dice, ah, mira,
vamos a atacar a las microvellosidades donde hay harina. Hablando burdamente, ¿sí? Si vos no comes harina, los linfocitos están bonitos y no te rompen las vellosidades. Entonces absorbes bien todo. Pero si vos comes harina, te destruyen las microvellosidades y tenés diarrea y no absorbes nada. Ah, ok. Gracias. De nada. Muy bien. Esto entonces con respecto a intestino delgado. ¿Qué más puse? ¿Qué células encontramos en el intestino delgado? Me estaba olvidando, ¿sí? Entonces, esto es el intestino, este es el epitelio, esto que está acá es la submucosa, acá está la vellosidad. Esto nada más para que vean cómo las vellosidades más largas se encuentran a nivel del yeyuno, ¿sí? Y en el duodeno y el hilo son más cortitas. Encontramos, por lo general, 5 tipos de células en el intestino delgado. Es decir, acá en el epitelio hay 5 tipos. La principal que ustedes tienen que saber es esta que está acá, que se llama enterocito o células absortivas, que eran las que tenían las microvellosidades que le hablé al comienzo, ¿sí? Tiene esas microvellosidades en la porción más apical que permite la absorción. Por otro lado, tenemos a las células caliciformes, que son estas células redonditas que se encargan de secretar moco, ¿sí? ¿Por qué secretan moco de forma discontinua? Porque imagínense que el alimento viene del estómago. El estómago, dijimos, tiene mucho ácido clorhídrico. Eso se mezcló y ahora viene el alimento, pero también viene el ácido clorhídrico. Entonces el duodeno dice, bueno, che, yo no me quiero quemar, así que células caliciformes secreten moco, que se acumule acá arriba, entonces contrarresta el ácido. Por otro lado, tenemos unas células que no importan mucho, que se llaman células argentáfines, que simplemente la pueden decir como sistema células SNED, es decir, células del sistema neuroendocrino difuso, que son células como las células del sistema neuroendocrino difuso que vimos en el estómago, ¿sí? Son estas células triangulares, que se van a encargar de secretar hormonas. Acá sí juegan un rol muy importante estas células. Así como en el estómago necesitamos de la célula G del sistema neuroendocrino difuso para que secrete gastrina, acá necesitamos de 2. Una que secreta colecistoquinina para que se contraiga la vesícula biliar, y otra que secreta una sustancia que quizás no escucharon todavía hablar, quizás muchos sí, que se llama secretina, que es para estimular la secreción del páncreas. ¿Secretan otras sustancias? Sí, también pueden secretar gastrina, también puede secretar serotonina, también puede secretar dopamina, no importa. Las dos que tienen que acordarse son la célula S y la célula C, que van a secretar secretina y colecistoquinina. Y por último, tenemos las células de Paneth, que están presentes sobre todo acá en el fondo de estas criptas que yo les dije que entre una vellosidad y otra se formaba, y que producen, esto está bueno, producen enzimas que son antibacterianas y que participan en lo que es la flora intestinal. En teoría lo que hacen es, destruyen a esas bacterias que pueden colonizar y causarnos una diarrea, por ejemplo, pero no destruyen a los lactobacilos, ponele, en realidad no son lactobacilo acá, pero no destruyen a las células de la flora habitual del estómago que ayudan a degradar alimentos. Y por último tenemos una célula que se llama célula cilíndrica indiferenciada y que están en la base de las glándulas nomás, ¿sí? Se cree que pueden funcionar también como células madre. De estas, si ustedes tienen que acordarse cuál estudiar o cuál darle una prioridad, acuérdense del enterocito, acuérdense de la célula caliciforme y acuérdense de las células argentáfines, ¿sí? Que eran parte del sistema neuroendocrino difuso. Entre medio de la submucosa tenemos un gran acúmulo de linfocitos también, que se encargan de la inmunidad. ¿Cómo llamamos a estas placas de linfocitos que se encontraban en el intestino delgado? Placas de Peyer. Tal cual, placa de Peyer, ¿sí? Que son linfocitos que se van a encargar de cuidar que no llegue ni una sustancia extraña, que no pase ningún virus, y son los encargados también de causarnos las diarreas inflamatorias, ¿sí? Cuando, por ejemplo, entra un virus o las diarreas del viajero, cuando tomamos un agua media sucia, entonces se activan. Esto respecto al intestino delgado. Salgamos y volvamos a entrar, entonces no nos interrumpe cuando hablemos de colon y de lo que nos queda, ¿sí? En el mismo link nomás.